Hola, en estos momentos quiero compartir contigo un mensaje de parte de Dios. Ese mensaje de parte de Dios es que Jesús es el pan de vida. ¿Sabes? De los 4 evangelios, Juan es muy diferente a Mateo, a Marcos, a Lucas, los cuales cuentan parábolas de Jesús, cuentan enseñanzas de Jesús. Pero en Juan solo vemos o solo encontramos el relato maravilloso de 7 milagros que Juan selecciona para mostrar que Jesús es el único que puede satisfacer toda necesidad humana. Y detrás de cada milagro que Jesús hacía, había una lección, había una enseñanza, había una invitación y había un llamado. Y esos milagros, 7, están acompañados de una expresión que solo Juan cuenta, la expresión de yo soy. Juan quería mostrar que Jesús es la respuesta. Juan quería mostrar que Jesús es todo lo que el ser humano necesita para que pueda cambiar. Juan, en él, vemos una prueba viva de cómo Dios lo cambió de ser el hijo del trueno para pasar a ser el discípulo del amor. Vemos en Juan ese milagro maravilloso y por eso Juan escribe en este maravilloso libro de que en Jesús hay un mensaje de esperanza para ti y para mí. En Jesús hay transformación, si eso tú quieres que Jesús haga en tu vida. En el libro de Juan, el capítulo 6, del versículo 1 en adelante, Juan relata el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Y dice el texto bíblico: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar, de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando Jesús alzó los ojos, vio que había venido a él gran multitud. Y dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que estos coman? ¿Saben? Allí había una necesidad. Mucha gente seguía a Jesús por las señales que habían visto que Jesús hacía en los enfermos. Mucha gente había seguido a Jesús para que Jesús supliera una necesidad en su vida. Pero más aún, porque seguramente había hambre en aquel que seguía a Jesús en esos momentos. Y sabes, cuando hay hambre, nada es bonito, pero algo maravilloso, algo bonito sí es que Jesús sabe tu necesidad espiritual, pero Él también conoce tu necesidad física. Jesús no solo quiere llenar tu alma, también quiere satisfacer tu necesidad. Jesús sabe de tu lucha. Jesús sabe de tu problema. Jesús sabe de tu pobreza. Sabe las veces que has perdido, que has quedado en deuda. Y Él también quiere satisfacer esa necesidad. En el versículo 5 hay una pregunta. Y dice Jesús: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? ¿Cómo? Eran muchos, era una gran multitud. Y allí entonces ocurre el milagro. Muchos obviamente creen que el milagro acontece cuando Jesús multiplica los panes y los peces. Y es real porque fue un milagro sobrenatural. Pero antes de multiplicar los panes y los peces, Cristo hizo un milagro mayor. Cristo hizo un milagro, digamos que invisible a los ojos de muchos, ignorado por todos, no aplaudido por nadie. Era un milagro silencioso. En el versículo 8 dice el texto bíblico: uno de sus discípulos, Andrés,
hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús le dijo: haced recostar a la gente, porque había ocurrido un gran milagro en esos momentos. Eso es un milagro que ya por naturaleza nosotros somos egoístas como seres humanos. Pero ahí ocurrió un milagro, y era el milagro de la entrega. El que una persona pueda colocar, el que nosotros podamos colocar todo en las manos de Jesús, es un gran milagro. Por eso vemos en ese texto que ocurrió el gran milagro en el corazón de ese muchacho. El milagro de la entrega, sí, porque lo entregó todo a Jesús. Y Jesús sabía lo que había de hacer. Colocó todo en las manos de Jesús, pero los que habían presenciado se van detrás de Jesús. No por querer aprender de Jesús. Se van detrás de Jesús no por querer conocer el reino de Dios, por querer ser sus discípulos. Muchos se van detrás de Jesús porque quieren que Jesús siga satisfaciendo sus necesidades. Y la buena noticia es que Jesús, nuestro Dios, sí lo hará. Él va a satisfacer nuestras necesidades. Pero vemos en el capítulo 6, el versículo 25 y 26, el relato de la misma historia. Pasado, digamos, unas horas después del gran milagro de la multiplicación de los panes y peces, el versículo 25 dice: y hallándose al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. He ahí el relato del milagro de la multiplicación. Jesús les dice a aquellos que le seguían y que le preguntaron: ¿no nos avisaste cuando llegaste? ¿Nos hubieses dicho para estar allí? Pero lo interesante de esto es la respuesta que Jesús le da, y que nosotros como seres humanos debemos analizarlo. No me buscáis porque habéis visto las señales. Me buscas porque comiste del pan y fue satisfecha tu necesidad. Así que en este texto bíblico encontramos que Jesús le está diciendo que está satisfaciendo su necesidad física y que es el motivo por el cual le buscan. Pero quiere Dios que realmente nosotros le podamos buscar por más, no por lo físico, no por lo material, no por lo terrenal, sino por eso espiritual que nos lleva a la salvación y vida eterna. ¿Cuántos de nosotros buscamos a Jesús solo en la enfermedad, solo en el dolor, solo en el problema, solo en la tristeza? Y sabes, hay un llamado de parte de Dios para tu vida y para mi vida. Y es que Dios quiere mostrarte algo diferente. En el versículo 28 dice el texto: entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús respondió y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que me ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señales pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Acabando Jesús de hacer un gran milagro, aún le preguntan estas cosas. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo los dio a comer. Y Jesús le dice, versículo 32, de cierto te digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y ellos le dijeron: Señor, danos siempre de este pan. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre,
y el que en mí cree no tendrá sed jamás. No solo quiere darte el pan material, quiere darte un pan espiritual, un pan de vida eterna. Dios quiere no solamente refrescar lo físico, sino lo espiritual. Pero para eso, tú y yo debemos creer. Debemos creer en que Jesús ha sido enviado. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener vida y salvación. Por eso Jesús te ofrece hoy algo mejor, un milagro espiritual, el milagro de la transformación, un milagro que trae vida, un milagro que transforma y un milagro que garantiza nuestra salvación. Que el Señor te bendiga grandemente.